Bueno, muy buenas a todos y sean bienvenidos a este nuevo segmento que tenemos en el canal que se llama Charlando con Devs. El día de hoy tenemos a un desarrollador, el cual he tenido la fortuna de poder trabajar con él. Él es desarrollador web, también desarrollador móvil, él trabaja con servidores, hace mucho tipo de cosas. Entonces, vamos a hablar con él para saber un poco a qué se dedica y cuáles son las cosas que hace en su día a día. Darling, ¿cómo está? ¿Qué tal, Mauricio? Gracias por la invitación. Un gusto también poder colaborar y compartir, ¿no? Todas las cosas que hemos aprendido. Dale, ¿puedes contar un poco a las personas que nos están viendo un poco acerca de vos, las cosas que hacéis y demás? Claro. A ver, bueno, para los que no sabían, hemos cursado la carrera con Mauricio. Eh, somos informática del área. En el tema del trabajo, eh, hace no sé qué tiempo hemos salido, ya no recuerdo de la U. Pero lo bueno es que hemos tenido bastante experiencia en cuanto al área de desarrollo. Hemos desarrollado software desde los más básicos, ¿no? Un sistema de inventario, me acuerdo, fue mi primer software. Eh, Luego he pasado por desarrollar aplicaciones móviles, configurar servidores. Actualmente trabajo en el tema de una empresa, estoy gestionando varios proyectos. La empresa se llama QA entonces en eso ya estamos 3 años. En cuanto a mi experiencia laboral, esta sería mi tercera empresa. Anteriormente pasé por una empresa de desarrollo también en cuanto a web. Y en esta empresa en la que estoy, aparte de gestionar proyectos, me estoy especializando un poquito más en el desarrollo mobile. Entonces, todo este tiempo, de hecho, estos últimos años y medio, que ha pasado probablemente 2 años quizás, he estado metido en desarrollo de aplicaciones con estas plataformas rápidas, ágiles, ¿no? Como son, en este caso, React Native. Eh, bueno, no siempre quise ser desarrollador. De hecho, uno de mis sueños era ser futbolista, así que ese es mi otro sueño frustrado. Me encanta el fútbol y otro hobby que tengo es cantar. Me gusta cantar. Gracias, Darling, por esa presentación. Ahora vamos a continuar hablando un poco acerca de los temas que tenemos para hoy. Como te había mencionado, el invitado escoge y el tema que habías escogido era el tema de React y más específicamente el tema de los hooks con React. Te dije que puedes elegir cualquier tema, se te ocurrió elegir algo tan específico, pero bueno, vamos a seguir con eso. Entonces, ¿puedes comentar un poco acerca de lo que es React Hooks o lo que es React para que todo el mundo esté al corriente de lo que vas a hablar? Gracias, Marisa. A ver, el tema de React, si bien ya creo que la mayoría de los que estamos en el área ya deberíamos haber tocado por lo menos algo o conocer un poquito de estas herramientas, ¿no? Entonces, React viene lo que me encanta son sus binding que hace, como cualquier otro, ¿no? Angular, Vue, todas estas plataformas que han aparecido de framework de JavaScript, que nos ha ayudado bastante, pero ya ahora un poquito más avanzado, si querés ver, en el tema he tocado los tres, pero entre los tres creo que un poquito más me acomodo quizás la experiencia que he tenido, un poquito más me acomodo a React. Pero eso no quiere decir que las personas como nosotros deberíamos aprender netamente React. De hecho, ahora React, por lo que estoy viendo, está tendiendo a que no necesitas saber JavaScript en su versión súper avanzada o tener buenos conceptos de JavaScript, sino que, ok, sabes que puedes aprender React sin necesidad de saber esto, sin necesidad de saber esto. Entonces, y eso es lo que un poquito me incomoda. Siendo muy abstracto las cosas. Entonces, decirle también a todas las personas que sería genial que aprendan, por ejemplo, HTML o CSS puro, no algo abstraído. Y JavaScript igual, es muy importante. De hecho, lo que les vengo a mencionar lo hicieron por tratar de que las personas, el equipo de React tenía un problema de que las personas que venían de JavaScript
no le entendía mucho al this cuando querían tocar React. Entonces, sabemos que el this en JavaScript es un comportamiento muy distinto, ¿no? Entonces, quieren suplantar esta idea con los hooks. Entonces, ese es uno de los motivos, por ejemplo, que ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Desarrolladores están teniendo muchos problemas con entender al this. Vamos a crear los function components, los hooks, para que no les sea muy complicado, digamos, a las personas. Entonces, eso es un poquito de la historia de React. Me gustaría, este, en cuanto a la lógica, sé que es bien específico este tema, pero me gustaría que las personas lo logren entender. Los que ya han tenido la oportunidad de tocar React en sus versiones anteriores, por ejemplo, sé que la mayoría hemos iniciado creando un class component, digamos. Se vuelve un poquito complicado cuando tu aplicación empieza a crecer independiente, ¿no? Si es web o móvil, se vuelve un poquito complicado manejar lógica de stateful, digamos. Entonces, se vuelve engorroso, tenés que copiar, pegar código, que hacen exactamente lo mismo. Entonces, y es ahí donde viene a solventar los problemas de los hooks y obviamente con los function components. En el tema del desarrollo mismo, es más sencillo usar el function component, sí. Al principio me chocó cuando lo usé por primera vez. Todos hablaban y decían, ¿no? ¿Sabes que puedes crear toda una aplicación entera solo con function component? Solo con function component. Yo decía function component, pero no me gusta, no hay estado, no hay un ciclo de vida, digamos, ¿no? Porque yo lo uso bastante en el móvil, así que yo necesitaba saber el ciclo de vida de un function component, digamos. Entonces, ¿cómo es esto? Siempre tenía que esperar que los props pasen al hijo, al function component, y recién cambie. Entonces, me empecé a quejar mucho, pero de ahí le empecé a hallar el hilo y me di cuenta de que no podía manejar estados locales, así como en un class component. Me di cuenta de que el ciclo de vida no lo podía manejar de la misma manera. De hecho, solo el function component, la idea era renderizar cosas y nada más, y se acabó. Pero ya con esta salida que está en la versión de React 16.8, que ya salió hace exactamente 2 años, un año más o menos, 2019 inicios más o menos, ha sido muy, muy impactante y además que su performance ha reducido bastante la carga cuando carga todo el core de React, incluso para el mobile. Usar estos function components, así que en cuanto a performance, y de hecho ellos mismos dicen en su plataforma que cuando toca minificar, digamos, todo el código de React a una web o a una plataforma mobile, las class components no minifican bien. Entonces es como que queda todavía y no se minifica bien, a diferencia de los function components que dice que tiene un impacto realmente brutal. Entonces, eso es un poquito del overview de la function component. Ahora, sé que entrar un poquito function component con los hooks, igual, para mí fue muy complicado en el tema de, por ejemplo, ¿para qué sirve el use state? ¿Para qué sirve el use effect? El use callback, el use memoize. No tenía ni idea y no sabía cómo traducir, porque yo siempre, no, algo, siempre tratas de comprar. Ese fue uno de los inconvenientes que me topé en cuanto al aprendizaje de los hooks, pero es muy, muy poderoso. ¿Por qué? Porque, a ver, en Vue.js o en Angular están lo que se llaman los mixing, digamos. Entonces es como que
tenés tu plantilla de renderizado, si querés verlo. Y en cuanto a la lógica de algo que querrás implementar, lógica de negocio, si quieres verlo ahí, ¿qué hace? Creas los mixins. Entonces crean mixing, o añaden servicios, por ejemplo, en Angular, y ya puedes ir haciendo un poquito más escalable. Entonces, esta teoría no había en React. Sí estaban el HOC, que es el High Order Component, sí estaba el render, el patrón render props, por ejemplo, pero el problema era que tenías que volver a sobreescribir las cosas. Entonces, si ya tenías una aplicación bastante grande con todo React o con todo React Native, tenías que volver a sobreescribir si querías adoptar estos patrones de diseño. ¿Cómo se lo hace, por ejemplo, en Angular o en Vue.js? Entonces, fue interesante esta nueva feature que ellos han lanzado porque con el Function Component y con los hooks, puedes tener tu misma arquitectura y va a seguir funcionando de la misma manera hoy. De hecho, ellos dicen en el React Conf que lanzaron en el 2018, ellos dicen que no tienen ni víspera ni idea de eliminar, por ejemplo, las class component o todo lo que conocemos ahora de React. Así que para que no nos preocupemos, si ya tenías un proyecto y necesitabas migrarlo, va a funcionar de la misma manera si querés usar ahora los function component con los hooks, digamos, ¿no? Entonces, el problema en esto ya hacía que necesitabas vos tener centralizadas ciertas lógicas para poder reusarlas en los componentes. En React no había sí, como te comenté, había el hook, el patrón de diseño render props, pero esto eran más problemas para cada desarrollador porque tenía que volver a sobreescribir toda la aplicación para adaptarlo a estos patrones. Y aquí es donde nace los hooks y los function components. El tema principal de ellos es que poder reusar lógica del componente de estado. Entonces es como que, por ejemplo, si necesitabas usar alguna variable, por ejemplo, nombre y apellido, y necesitabas concatenar esa lógica, y esa misma lógica, digamos, que querías reusarlas en todos los componentes, digamos, algo, algo, algo análogo a esto serían los mixing en otro framework JavaScript, pero acá ya hay algo que se llama, puedes usarlo en los function components, mezclado con un use state y un use effect. Entonces ya puedes crear esa simulación, puedes armarte tus propios hooks incluso con estas dos variables. La mayoría de los desarrolladores que he visto se crean sus hooks con su propio estado y su propio use effect, digamos, ¿no? Y eso lo empiezas a repartir por todos los componentes, que esa es la idea, ¿no? Poder reutilizar tu lógica de estado, que eso era lo imposible en React. Y ahora gracias a toda la comunidad de los desarrolladores y obviamente con una full ayuda de los de Facebook, ya se puede hacer esto. Me ha parecido algo súper, súper magistral y a mí me encanta usarlos ahora. ¿Por qué? Porque aparte de eso te optimizan, por ejemplo, el uso del use callback, digamos. Antes lo que hacías, por ejemplo, si querías escuchar un onPress o un onChange, digamos, te creabas tu función arriba y se la pasabas al evento, ¿no? Y este se encargaba ya de hacer tu lógica, de insertar lógica al estado y todo. Ahora lo que pasa es que sí podés hacer eso. De hecho, va a funcionar de la misma manera, solo que ahora el use callback trata de recordar cuál era el problema, que se volvía a construir por cada render, se volvía a construir, y eso en rendimiento afectaba demasiado. Entonces, aquí es donde vino, por ejemplo, el use memoiz, el use callback. El use memoiz y el use callback, la diferencia es que, bueno, el use callback podés ejecutarlo por ejemplo, como te decía, ¿no? En el onPress, en el onChange. Y por más que cambie, puedes pasarles dependencia, y por más que cambie, por ejemplo, algunas de tus propiedades, digamos, que te pasaron de un padre,
estas no van a cambiar si es que vos le dijiste que no cambie. Entonces, y eso en performance es bastante ágil. Se nota demasiado la diferencia. Con el React DevTools lo he podido observar y es brutal. Entonces, eso nos ayuda bastante en los hooks. Otro que me encanta es el use, el reducer, el use reducer. He tenido algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un use state y un use reducer? Básicamente, ambos tratan de cambiar el estado. Es como el set state, digamos, que conocemos típicamente en React. ¿Cuál es la diferencia? De que cuando tu lógica para cambiar el estado, ya no se trata de un valor true false, digamos, ¿no? Ya no se trata de, ok, antes tenía este string, ahora va a tener este otro string, digamos. O antes era este array y ahora va a tener este array, digamos, de acá. No es solamente eso, de hecho, lo que algunos tocaron Redux, digamos, ¿no? Viene a suplir esa necesidad sin necesidad de que puedas integrar todas las librerías que pones para Redux. Ahora, puedes pasarle un dispatch, ellos te dan un dispatch para que ejecutes y hagas cambios en el estado local a nivel de plataforma. A mí me encanta eso usarlo, de hecho yo lo uso actualmente en una aplicación que hemos desarrollado acá en la empresa para mostrar mensajes globales en una aplicación móvil, en React Native en este caso. Entonces, mi favorito es el use reduce, porque ahí ya no se trata de que cambias solamente un estado, sino cambias del objeto, cambias esta propiedad, digamos, ¿no? O de esta propiedad, cambias solamente cierto valor. Entonces, cuando ya se trata, yo te aconsejaría que uses un use reducer, ¿no? Y por ejemplo, hay, hay métodos o funciones que vos usás en el render mismo. Normalmente a veces, ¿qué es lo que hace uno? Agarrás y te creas, ¿no? Bueno, esto es un método calculado, digamos. Entonces, no sé, necesitas mostrar una suma, mostrar ciertos valores, ciertas funciones que te devuelven un valor para mostrarlo en la vista, pero que necesitan ser calculados primero. Aquí te viene y viene la salvación el use memoiz. Eso es otra de mis favoritas. De hecho, es complejo al principio para mí personalmente usarlo, porque, pero, ¿cómo decía yo, no? Si, ¿cómo funciona esto? Entonces, y de ahí cuando vayas a lanzarte, ¿no? Como en todo, empezás a probar ciertas cosas, ves realmente la diferencia. Entonces, el use memoiz es un valor, si querés verlo, es como un atributo más de tu function component, así como un state, un valor del state, que lo pone, pero que graba, memoriza. Entonces es como el callback, solamente que esto te devuelve un valor, ¿no? No necesitas ejecutar una función o algo así, te devuelve un valor real que lo pones en tu render y ahí viene la magia. Otra vez vuelve a recordar si es que cambiaron los props del padre. Y vos le dijiste que, ok, pueden cambiar los props del padre, pero si no cambia vas a seguir siendo el mismo valor. No que anteriormente, no, pues cambiaba los props del padre y tenías que ejecutar un component should update, digamos, si debería modificarse el componente y todo eso. Entonces era un poquito más complejo. Solo que ahora ya está memorizado. Si vos le dijiste que solamente este campo se va a calcular cuando este props cambie, digamos, o este otro parámetro cambie, recién va a volver a ejecutarse otra vez el valor, ¿no? Va a volver a recalcularse. Eso es por, esto, por estos pequeños hooks o pequeños overview que he podido observar. El que más me encanta, de hecho, es el use effect. Es el común, ¿no? Y es el que más te choca cuando cambias de un class component a un function component, digamos. Porque normalmente vos decís, ok, ¿dónde está el component? Did mount, digamos. Component will mount. Component did update.
Y no hay eso acá. En una sola función, useEffect los controlas los tres. No es que te creas función por función, no, en una pasa todo. Y podés usar muchos, imagínate que podías usar muchos componentes en did-mode, component will-on-mode y component did-update. Puedes usar n veces, puedes volver a reusarlo. Entonces, no es que, por ejemplo, nosotros teníamos eh, en component did-update traer algo del API, hacer otra cosa, hacer otra cosa, hacer otra cosa. No, ahora acá con el useEffect puedes separarlo. Mira, ¿sabes qué? Este effect solamente me va a servir para traer o consumir cierta API. Siempre y cuando este prompt de aquí cambie, digamos. Por ejemplo, podrías decir. Luego, en otro lado allá de tu aplicación, en un helper que tenés, ahora este otro effect me va a servir para qué sé yo, suscribirme a ciertos eventos. Incluso vos en el mismo useEffect, si ya uno estaba acostumbrado que en el mount te suscribías a un evento y en Will and Mount removías el listener, digamos, o ya o dejabas de escuchar ese evento, lo mismo, en useEffect puedes hacer exactamente lo mismo. Solamente que al principio es complejo, pero una vez le pillas el hilo, facilingo, fácil de desarrollar y de implementar. Entonces este es un poquito el overview de todos los hooks. Como te digo, probablemente quizás es un tema más muy específico, pero es importante que toda la comunidad sepa que toda la comunidad, a vos mismo incluso, porque vas a ser más productivo, ¿no? Claro, sí, Entonces, ¿no? un poquito del overview. Está bien, está bueno. Más que overview parece clase magistral, te cuento. No, realmente es bien interesante. Hay varios aspectos que se introdujeron en React Hooks. Eh, Hay que ver si un día podemos hacer un tipo taller, un tipo pair programming, no sé, para mostrar este tipo de cosas. Sería bastante interesante. Obviamente lo tendríamos a Darling como invitado porque sabemos que es el máster en React, al parecer. Y no, realmente el tema de React el tema de React y los hooks es algo que React le ha estado metiendo duro. Realmente Facebook, o bueno, más que Facebook, la comunidad que tiene React se ha preocupado bastante por crear o mantener un producto el cual le está favoreciendo a muchos desarrollos y a muchos desarrolladores como tal. Por ejemplo, lo que mencionabas de las clases. No es como que vamos a meter los hooks y ahora utilicen hooks, ya no utilicen clases, porque vamos a agarrar y vamos a sacar esto del core. No, digamos. Entonces eso está bien para mantener el tema de compatibilidad siempre. Y le das la opción a las personas si es que, si querés utilizar clases, utilizarla. Si querés utilizar hooks, utilizarla. Estas son las ventajas, estas son las desventajas. O sea, yo pienso que eso dice mucho de una tecnología como tal. Yo no imagino qué tipo de tecnologías agarran y se ponen a hacer cambios y luego a sacar cosas Angular. Y entonces lo bueno justamente de React es que te da esas ayudas. Te mete cosas nuevas, pero tampoco te dice ya no vas a utilizar esto. Entonces sigue manteniendo esa compatibilidad. Hasta cierto punto es bueno. Bueno, después llega a un punto en el cual, porque no quisiste hacer el cambio y demás, tenés un código muy legacy y se queda así para siempre. Pero obviamente hay que saber tener la madurez para hacer los cambios cuando es debido. Entonces, hooks es un tema bastante interesante y demás. Vamos a hablar entonces algunas cosas más puntuales, un poco más breves, para que nos des tu opinión acerca de eso. Eh, Entre los class component y los function component, ¿crees que haya momentos en los cuales tengan que utilizar uno sobre otro? ¿O siempre utilizo mejor function component? ¿O siempre utilizo mejor class component? ¿O en qué casos crees que sería mejor el uno versus el otro? Correcto. A ver, este tema incluso por si acaso, eh, es un tema es una diferencia, ¿no? De hecho, ellos mismos página, en su página oficial de React dice que
que los mismos desarrolladores de arriba, estas peleas, por decirte, ¿no? De, ok, si uso esto, ¿puedo usar esto? ¿O en qué caso puedo usar esto? ¿O en qué caso puedo usar esto? Ellos mismos pasan a tener este tipo de problemas. Pero en mi experiencia, yo usaría más, hay que saber usarlo. Por ejemplo, en el caso de que si yo necesito usar una librería, por ejemplo, yo en una aplicación de llama el catch de los errores, que fue una nueva introducción que hicieron, pero solo funciona en los que tienen class component. Entonces, ¿qué haría yo si es que no hubiera investigado, por ejemplo, eso primero? Resulta que ya armaría mi catch de errores súper global y trataría de ver cómo lo solvento. Y resulta que después, ¿sabes qué? Mira, solo esto sirve para los class components. Bien. Entonces, ahí se fue un poquito, ya dije, ok, no es nomás agarrar y decir, ok, sabes que todo lo voy a pasar a Function Component. Tenés que ver si estás usando alguna librería para React o alguna feature para React, si soporta la Class Component o el Function Component, que es tu nueva migración, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no lo soportaba. Así que es como que yo tengo en mi aplicación todo un wrapper y este wrapper es un class component, digamos. ¿Por qué? Porque necesito capturar todos los errores que pasan dentro de mi árbol. Entonces, y para React he requerido un get error state derivative, algo así es el nuevo estado que han introducido. Entonces he requerido de que se use eso en un class component. Entonces ahí, por ejemplo, uno a favor, ¿no? Del class component. Pero todo lo que hay adentro de mi aplicación son function component, function component, function component. Así que he llegado a la conclusión de que tenés que saber si hay nuevos estados que soportan el function component, si estás usando alguna librería que es requerido, por ejemplo, el class component. En cuanto a estructuras básicas, manejo de lógica, no hay diferencia. Te puedo decir que podrías fácilmente montar una aplicación con puro Class Component o con puro Function Component, ¿no? Eso, entonces, esa ha sido mi experiencia, ¿no? Hay Claro. que saber, más que todo con tus librerías, con tus dependencias que Ujú. tengas. Si no tenés Entonces, dependencia, sí, sí, es un tema más no hay. de qué estás utilizando, qué le vas a meter y demás, porque vos tu código, vos sabés qué es lo que has escrito, pero no sabés qué escribió el otro. Entonces, yo supongo que eso es siempre una cosa bien importante a revisar siempre cuando utilizas una librería, ya sea que utilices class o utilices function component, digamos. Y no, es algo bastante interesante. Yo creo que más que todo en el futuro, por lo que React comenzó a generar esto de los hooks, el API de context, todo esto, es que se quiere tender que el desarrollo en React se vaya tendiendo al tema de los function components, ¿no? Entonces, la idea es que podamos utilizar function component en un futuro de manera más fluida, pues, ¿no? Entonces, es eso más que todo. Es un buen punto el que en cuanto a los contextos. Es una de las cosas que más poderosa, igual que ha introducido React, los contextos componen. El tema de manejar los contextos es horrible. La sintaxis es horrible. Si querés consumir un contexto, digamos, que pusieron arriba, por ejemplo, digamos que querés cambiar el lenguaje de tu aplicación o de tu web, lo haces con un contexto, ¿no? Pero hacerlo con un class component, horrible es la sintaxis. Entonces, ¿por qué? Porque tenés que, ok, peor si tenés varios contextos, si querés consumir múltiples contextos. En un class component, horrible, de verdad. De hecho, no se entiende, ¿no? Porque tenés que ejecutar una función ahí, devolver un método, no, es feo. Function component, súper, súper sencillo.
metes todos los contextos que vos querrás. Y bien leíbles, funcionan como atributos, ¿no? Se pueden leer bien, cosa que te da una legibilidad del código bastante simple, ¿no? Ok, lo ves tu código simple, no hay complejidad. Claro, te das cuenta que al fin y al cabo este tema de los hooks y la API de context, literalmente React dijo, ya no quiero que utilicen Redux, ahora utilicen esto. Entonces, Correcto. porque básicamente con React Hooks y la API de context, vos puedes reemplazar a tu combinación que antes tenías React con los Class Component y Redux. Entonces, es algo bastante interesante y sí, el código realmente es más legible y más limpio por ese lado. Es algo bueno porque están intentando direccionar el desarrollo que tiene React o la forma de trabajar a utilizarlo de cierta manera, porque al fin y al cabo JavaScript como tal es multiparadigma. Puedes hacer programación orientada a objetos, puedes hacer programación funcional, programación reactiva. Entonces, este tema de la introducción de hooks al menos está ayudando a poder direccionar el desarrollo de React para que así, obviamente, teniendo esta homogeneidad, se vaya trabajando en mejoras y cada vez sea mucho mejor el performance de la misma librería como tal. Entonces, sí, es bien interesante. Ahora, vamos a pasar a un tema más, no sé si controversial o más divertido, por así decirlo. Queremos escuchar un poco alguna de las anécdotas que tenés utilizando justamente el React Hooks. No sé si te ha pasado que lo estabas implementando o por implementarlo quizá como algo nuevo, has metido la pata en algo o quizá te ha pasado alguna experiencia que por haber hecho esto de esta forma, ha pasado algo muy interesante en el código que no debía haber pasado. No sé si tenés algunas historias de esas. Sí, tengo una en particular que justo estábamos, es con las Class Component. Justo estábamos haciendo una aplicación móvil y bueno, ya teníamos que lanzarla, tenía que estar en la tienda, el cliente siempre presiona. Y bueno, éramos creo que unas 4 personas desarrollando sobre esa aplicación. Y resulta que ya tocó subirla, digamos, por decir, o generar un APK ya por lo menos para que se calme el cliente, por decirte. Y te funcionaba bien, digamos, ¿no? O sea, en desarrollo, estaba todo tranquilo, no tenías problemas, pero resulta que lo lanzabas al release y, 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 y de hecho, me quedó el flow, no, ¿por dónde? No lo pregunté. Entonces, resulta que es como que se colgaba la aplicación o se hacía demasiado lenta. Después de Ok, todos los merge Git, se ajá. hacía demasiado lenta la aplicación. Y yo no sabía por qué. Pensé que había presionado algún juego de teclas con el React Console, digamos, que tenés. No sé. O sea, me entraron todas mis dudas, empezaba a inspeccionar. Te entraron todos tus miedos de desarrollador, ¿qué habrá pasado? Dejé un leak de memoria por ahí, nada funciona. ¿No ves? Típico, o sea, ya empezás a entrar en full histeria, digamos, ¿no? Y al menos todos los 4, la full histeria colectiva estábamos. Y de pronto, en uno de los merge, me fijo un console.log. De hecho, vos estabas ahí. Sí, me lo recuerdo. Toda la Ajá. aplicación se tiró porque alguien, no vamos a decir nombre, pero alguien dejó un console log en el, si no me equivoco, era en el component dit update, ¿no? Lo pone Dit Mode, era. Un En el console.log, dit mount así. todavía. Console.log, abrí paréntesis, this. Fatal eso fue. Fatal. Ya no sé cuánto tiempo estuvimos con eso. Y ese, y vos sabés en la presión, vos sabés ahí la presión que había No, y todo. claro, el cliente no quiere esperar, a él no le importa, no sabe qué es un console log, nada. Y ese, sabés que es una experiencia brutal. Desde ahí sabés que hay algo que para lanzar las aplicaciones a producción que me forzó a aprenderlo eso. Hay un plugin de Babel que te remueve todos los consoles, ¿no? Entonces, cuando lanzas a producción ya, y además que te optimiza la memoria, pues, porque el console trata de ejecutar la sentencia siempre, ¿no? Y en producción eso ya no es viable. Claro, ya no es necesario, digamos, no tenés que, más bien implementaste eso, digamos. Si no, imagínate que se te pase otra vez. Entonces, lección uno, eliminar los consoles.
lección 2, hacer el review de los pull requests siempre para ver qué rayos están metiendo. Entonces sí, es complicado, sí, me recuerdo muy bien, me recuerdo muy bien. Y si la persona que lo hizo nos está viendo, sabes lo que hiciste. Eso fue pura maldad. Entonces, Eso es maldad pura, eso ¿verdad? fue maldad pura. Pero bueno, la cosa es que se solucionó y seguimos adelante desde ese aspecto. Eso todo bien. Después, otra cosa que nos interesa también siempre saber es cuando estamos desarrollando aplicaciones con alguna tecnología. No sé si conoces algunos proyectos en los cuales vos te basás algunas veces como diciendo, yo utilizo la estructura de carpeta de este proyecto o este proyecto me parece muy bueno para una persona que está empezando. No sé si conoces alguno que puedas recomendar. Sí, de hecho yo inicié en el tema del desarrollo mobile tuve que aprender primero React, de ahí React Native, pero yo ahí decía, escucha, y es como que venías acostumbrado yo venía del desarrollo web, y bueno, pues no, Ruby on Rails, digamos, ¿no? Ya, listo, tenías tu estructura de carpetas, aquí son los controladores, nueva ruta, y venís, por ejemplo, del árabe, y de todos estos frameworks web, ¿no? Que ya tienen una cierta estructura, y bueno, venís te metes a React Native por primera vez, a algo móvil. Vos sabés muy bien que no me gustaba el desarrollo móvil. Entonces, y ves solo un archivo index.js. Y un montón de archivos que ni idea con tu lógica, ¿no? Es más de compilado. ¿Cómo hago esto, no? Entonces, algo que me ayudó bastante fue su documentación, aparte de la de React Native, la de Airbnb. Ellos tienen bastante documentación sobre estos temas en cuanto a su estructura, experiencias que ellos han tenido, si usar siempre Redux o no usarlo, porque una de las cosas que a veces uno aprende, por ejemplo, en un tutorial de YouTube, es que, ok, usaron Redux, ya listo, hay que meter todas las librerías cuando inicias un proyecto, ¿no? Pum, 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 empezás a meter todas las librerías y te das cuenta de que no necesitaba, por ejemplo, un Redux Stone, un Redux Saga, digamos, no necesitaba. Entonces, y es solamente porque ya te acostumbraste así. Y la estructura en cuanto a los folders la saqué de Airbnb. Entonces tengo yo mi config, mi módulo, mi component. Algo que yo siempre aconsejo es que si estás desarrollando en este caso tema de ya sea web o un móvil, siempre sobreescribir los componentes. No uses, por ejemplo, el text input de React Native crudo, digamos. No uses un text de React Native crudo, sino sobreescribirlo. Créate un wrapper y ese usarlo por todos lados, ¿no? Siempre eso me ha ayudado hartísimo. Cuando te toca después meter traducción, por ejemplo, ok, ya sabes que mi text ya está centralizado por todos lados, así que ya este es más simple. No le gustaba al cliente los botones que son cuadrados, digamos, ¿no? Quiere un border radius ahí, imagínate si lo tenías pringado por todos lados, ¿no? Entonces, siempre sobreescribirlo. Eso me ha ayudado bastante. Claro, sí. Y justamente algo que habías mencionado, ya que hablaste de Airbnb, en otra entrevista que tuvimos justamente con con Luis Fernando, justamente él hablaba también de desarrollo mobile específicamente, ya que él ha estado trabajando con eso. Y él también nos recomendaba algo que le agradó bastante fue que Airbnb en su momento contribuyó bastante al tema específicamente al tema de React Native, con un montón de componentes, con un montón de buenas prácticas, los linter, todo, digamos. Entonces, fue algo que impulsó bastante al desarrollo de React Native en ese entonces. Entonces, sí, hay realmente grandes empresas que ayudan a poder dar, si querés verlo así, buenas prácticas o herramientas en las cuales vos te puedes basar o te pueden ayudar a comenzar. Otra que también me recuerdo muy bien que hablábamos con Luis Fernando del tema de Wix. Wix también contribuyó al tema de React Native porque hizo componentes y demás. Entonces yo creo que por esa parte de los proyectos, las empresas las cuales utilizan este tipo de tecnología, en primer lugar te dan un respaldo de que la tecnología es buena. Bueno, no sé si buena, pero quizás está respaldada por una empresa la cual tiene desarrollo y invierte tiempo y esfuerzo
en poder mejorar justamente estos temas de desarrollo y se preocupa por la comunidad que tiene esta tecnología. Porque si la tecnología muere, ellos pierden dinero. Entonces, es algo bueno quizá para nosotros los desarrolladores, que también tendemos a buscar qué tecnología vamos a elegir para desarrollar nuestra siguiente aplicación. Entonces, es algo a rescatar. Igual siempre la documentación, no hay mejor lugar que la documentación. Aunque también, como lo No, hablábamos antes, el 99% de las veces está bien y siempre va a haber ese 1% que tenés que irte a Stack Overflow para buscar la respuesta correcta porque no lo colocaron o pasa algo. Entonces, es complejo esa parte. Vamos a ir acabando con esto. Queremos escuchar algunas recomendaciones que tengas, algunas recomendaciones, conclusiones del uso de React, del uso de hooks que nos puedas dar, tanto ya sea para desarrollo web, para desarrollo mobile igual estaría interesante porque sé que hablas de tu experiencia por React Native. Entonces, algo que puedas decirle justamente a nuestra audiencia que está escuchando, de qué nos puedes decir vos como desarrollador en React. a ver, en el tema de- del framework React, a mí me gustó, pero siempre es bueno decirle a todas las personas que no porque te guste te vas a sentir cómodo ahí toda la vida y vas a aprender eso. Aprender las nuevas tendencias, pero siempre necesitas la base. Aprender HTML, les decía hace un momento, sí, es requerido eso, aprenderlo, HTML y CSS. A mí me ayudó bastante. Ya sabía algo de HTML o Flexbo en este caso, un poquito de Flexbo ya sabía. Y introducirlo al mobile fue un poco más simple, más sencillo, ¿no? Porque ya lo manejaba. Pero hay personas que directo van a React Native y quieren desarrollar mobile. No conocen este tipo de estructuras, ¿no? No es nomás agarrar y decir, ok, ¿sabes qué? Lo hago como sea, ¿no? Trata de que las cosas que hagas, hacerla bien. Sé que hay momentos donde, típico el meme, ¿no? Comenzás bien el caballito armándolo y de ahí todo de hecho el caballo se acaba. Sí, a veces las soluciones rápidas son las mejores, correcto, pero no te quedes con ese concepto. A veces uno se queda con ese concepto de por vida, ¿no? Lo rápido es mejor. Y resulta que ya después escalando, tenés que sobreescribir tu proyecto, por no analizar bien las cosas. No te cases si te encanta React, no te cases con React. Si te encanta Angular, no te cases con Angular, Vue, con nada. Aprende las bases, aprenderlas, pero no te cases con ninguna de ellas. Ese es mi consejo para todos. Dale, no, está buenísimo. Unas preguntas relámpago. ¿React es librería o framework? Muy bueno. Para mí, Para vos. librería. Para vos es librería. Correcto. Ok, Es una librería porque al final hubiera sido framework. Personalmente, si me ofrecería todo lo que ofrece realmente un framework, que es direccionamiento, ruta, estructuras de folder, ya librerías predefinidas, listas para empezar a usarse, digamos, ¿no? Eso para mí sería un full framework, ¿no? En este caso es una librería nada más que, ok, esta JavaScript aquí como base, ponele esto y vos podés seguir metiendo y muchas más cosas, ¿no? Así que librería. Ok. Entonces, en ese caso, los que vamos a están ver viendo con nosotros. esto, retrocedan 10 minutos y escúchenlo a Darling decir el framework React, por favor. Sí, sí. Es que es fácil confundirlo. Sí, Es no, sí, fácil. la verdad que sí, la verdad que sí. Y otra pregunta que también siempre hago, ¿tabs o espacio? Como en la película. Como en Silicon Valley, ¿tabs o espacio? Vale. Espera, depende de la respuesta de nuestra amistad, Mauricio. No, 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 tranquilo, puedes responder libremente. Por ejemplo, creo que Luífer pensó eso y me dijo, no quiero responder, y no me respondió. Y yo le digo, está bien, no querés que se derrame sangre. Bueno, Espacio, espacio. prefiero. Ok, bien, interesante. Después vamos a hablar de nuestra amistad. Ok, entonces eso sería para, para finalizar. Entonces, gracias, Darling, por habernos acompañado. Dos cosas antes.
Primero que nada, ¿cuáles son tus redes para que nuestra audiencia te pueda seguir y pueda aprender más quizá sobre el tema de React y demás? O pueda hacerte alguna consulta. Ok, en Twitter me pueden pillar como bpdarling12, después lo vamos a escribir ahí abajito. No tengo Facebook, no tengo Instagram, en LinkedIn o en LinkedIn me pueden escribir, contactar por bpdarling, tal cual, / bpdarling, con Y. ¿Qué más? Me pueden pillar en GitHub con bpdarling también, en Stack Overflow, pueden pillar incluso ahí mi currículum también, ¿no? Eso es básicamente. Ya próximamente se viene el bpdarling.com y ahí van a tener todo Buenísimo, mi arsenal. buenísimo. Está bueno por eso. Yo creo que hay que hablarle al CEO de Twitter, a Jack Dorsey, para decirle, oye, poneme el BP Darling, quítame el _12, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eso es una de las cosas que odio. Sí, pero bueno, igual vamos a estar incluyendo todas tus redes sociales en la descripción del video para que la gente pueda seguirte y pueda preguntarle cualquier cosa. Entonces, eso, muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que esta no sea la única vez. Vamos a tener igual otro tipo de entrevistas con otras personas hablando de otros temas y quizá en otra oportunidad podamos invitarte para quizá hablar de otra temática que le pueda interesar a la audiencia o también hacer alguna pequeña colaboración, no sé, como hablas tanto de React, podemos hacer quizá un taller o algo que la gente se interese para que comience a aprender React. Es una tecnología bastante interesante y que realmente hay que tirarle un ojo por ahí, ¿no? Gracias, Mauricio. Igual agradecido siempre, siempre ahí con tu canal, con vos, por hacer crecer la comunidad, de que no, de que estas buenas cosas, las cosas que vos hacés y las cosas que los demás hacemos, no se queden entre nosotros. Conocimiento que no se comparte no es conocimiento de ese man. Así que estamos para las que sea de eso. Sí, buenísimo. Entonces ya saben, estamos implementando este nuevo segmento en el canal. Vean el anterior segmento que tuvimos con Luis Fernando hablando de desarrollo mobile y ya se vienen nuevas entrevistas con otros developers que también nos van a dar un poco de su conocimiento acerca de esto. Entonces, sigan viéndonos, revisen el contenido del canal y eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima.